relación a los pasajes. Bueno, los pasajes hay, digamos, ¿qué son los pasajes de París? Tal vez todos lo conozcan. Digamos, los pasajes de París son aquellas construcciones que se hicieron sobre el fin del siglo XIX, y no son, siempre se tiende a confundir, o hay como una especie de tendencia a pensar que los pasajes son los centros comerciales. En realidad en la época de Benjamin ya tenían como cierto tono más patético los pasajes, ya está como en el límite, el pasaje está en el límite del viejo mercado tradicional, digamos, y el centro comercial del capitalismo avanzado, ¿no? El pasaje, y bueno, y ahí todo también lo que implica el término, justamente pasar de un momento a otro, un lugar, dice Benjamin en algún momento, no lo tengo, pero dice algo así como las casas de los son como casas, los pasajes no tienen, son como los sueños, no tienen exterior, ¿no? También, de nuevo, es una linda analogía para... Y entonces es ese momento, digamos, de pasaje hacia el capitalismo avanzado, en donde el flaner, dice Benjamin, hace su pasaje obligado en el recorrido del flaner por la gran ciudad. Él toma la ciudad no como un nuevo espacio para las viejas subjetividades campesinas, agrarias, sino que efectivamente hay que pensar otra antropología, porque ese espacio de algún modo forja un nuevo tipo de subjetividad. Nacho Leucovi decía siempre, cuando hablaba del esclavismo, decía, el esclavo no es un porteño muy oprimido, ¿no? Claro, hay toda una serie de operaciones y dispositivos que lo subjetivan como esclavo. Bueno, acá Benjamin diría algo similar, ¿no? Dice, la gran ciudad, la ciudad del amor a última vista, tomando a Poe, el cuento ese de Poe del hombre en la multitud, ¿no? Que bueno, uno vaga por la calle, por la ciudad y ve a una mujer y nunca más la ve, y es el amor a última vista, dice Benjamin, ¿no? Ese tipo subjetivo es el que trata de ir desmontando Benjamin en los pasajes a partir de todos los restos materiales. Acá también vamos a ver esto, vamos a insistir bastante en cuál es la importancia de la imagen y de lo material, ¿no? Y ahí la diferencia entre una imagen ligada a la imaginación y una imagen ligada al recuerdo. Más adelante, creo. A ver, un momentito, a ver si... Dice Benjamin en los pasajes, las exposiciones universales es otra cosa, no los pasajes, justamente ese sí es el momento de lo que se asemeja más al centro comercial, ¿no? Marx analizaba también. Las exposiciones universales fueron la alta escuela en que las masas que estaban apartadas del consumo aprendieron a identificarse con lo que es el valor de cambio, verlo todo y no tocar nada. Después hay otra. Para ir tomando algunos fragmentos, como les decía, ¿no? Y también transmitir una pasión de lectura. Pero... Dice en un momento Benjamin, si existiese esa alma de la mercancía de la que en broma habla a veces Marx, debería ser la más empática que se haya visto en el reino de las almas, pues tendría que ver en cada cual a ese comprador a cuya mano y a cuya casa tiene que amoldarse. Esto de la empatía de las mercancías, ¿no? Esto trabaja mucho este concepto, digamos, sobre todo el concepto de fetichismo de la mercancía, etc. En sus trabajos sobre la obra de arte hace, digamos, en los pasajes cita una frase de Adorno donde dice que efectivamente el proceso de producción de la obra es el que tiene que estar olvidado, y entonces ahí es donde puede aparecer el concepto de autonomía del arte, ¿no? Del arte por el arte, ¿no? Como si esa obra hubiera aparecido sin un proceso productivo, ¿no? Y bueno, y ahí todo el trabajo sobre el dadaísmo y sobre las ¿cómo fue la palabra? Las instalaciones,
Hay una anécdota muy linda que en un momento Duchamp está exiliado en Estados Unidos y bancado por una suerte de mecenas, y hacía tiempo que no producía nada, y el yankee le paga un pasaje a París, le dice, bueno, vuelva a París un tiempo, entonces a lo mejor el aire de París lo hace producir, y entonces Duchamp después trae la famosa gota de cristal que se llama aire de París, donde dice, bueno, acá dentro está el aire de París. Bueno, coleccionar es una de las formas del recuerdo remitida a la praxis, dice un autor, todo su trabajo sobre el coleccionismo. La forma del recuerdo remitida a la praxis, ¿no? Y ahí aparece toda esta cuestión de lo material. ¿Sí? Bueno, a lo mejor repito los fragmentos porque estaban pensados para tal vez en otro momento, pero los modelos de temporalidad yo lo dije. Después hay una serie de frases, ustedes saben, las tesis sobre la historia son tesis y como tales tienen el carácter, no de aforismos, porque algunas tesis son más extensas, pero digamos están construidas de manera muy potente, ¿no? Y por supuesto son algunas de las cosas más citadas de él. Por ejemplo, en la tesis 5 dice: la buena nueva que el historiador del pasado trae anhelante surge de una boca que quizá, ya en el momento en que se abre, habla en el vacío. O en la tesis 6, sobre todo esto es alguna de las cuestiones a pensar. Articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal como este relampaguea, una vez más, en un instante de peligro. Otra más. La revolución copernicana en la visión de la historia consiste en esto. Antes se consideraba el pasado como el punto fijo y se pensaba que el presente se esforzaba buscando a ciegas acercarse al conocimiento de ese punto fijo. En adelante esa relación debe invertirse. Los hechos devienen algo que solamente llega a sorprendernos en el instante, y establecerlos es asunto del recordar. Bueno, esto es de los pasajes de París también, de un bosquejo sobre los pasajes. Esta es el modo de temporalidad que uno tiene que precisar, pero no podría decir tampoco esto es nuevo, insisto, Nietzsche como precursor, o todos los pensadores alemanes que trabajaban contra el llamado historicismo, contra Ranke, etcétera, ¿no? Pero uno puede hacer intervenir acá la famosa polémica de Freud con Jung, porque es la misma discusión. Ustedes saben, Jung le reprochaba a Freud, esto está en El hombre de los lobos, expuesto por el propio Freud, le decía a Freud que la sexualidad infantil era una retroproyección del adulto sobre el niño. Este es el riesgo con este modelo de temporalidad. Por eso yo hablaba de la importancia de lo material. Dando por descontado que no vamos a conocer el pasado tal como este ha sido en esta ambición historicista, el riesgo que tenemos es que justamente el pasado, darlo por perdido, la ausencia de la historia, un famoso texto de Michel de Certeau, un autor del que en algún momento me gustaría también hacer algo más sistemático y un olvidado en estos tiempos, al menos por nuestro campo, siendo que fue un tipo que formó parte de la escuela de Lacan, que tiene un vínculo con el psicoanálisis muy claro, bueno, un historiador jesuita, muy interesante, trabajo sobre esto. Bueno, sí. Pero quiero decir, el riesgo, y por eso hay algunas precisiones, no sé si precisiones, algunas iluminaciones benjaminianas que me parece son importantes para no caer del lado del creacionismo demiúrgico retroactivo, ¿no? Y la imagen, ahí nuevamente, me parece a mí es un concepto importante para esa operación.
para esa operación de buscar los restos, las ruinas, va a decir Benjamin en relación a su teoría de la historia, ¿no? Los despojos, los detalles, los vestigios, los fragmentos y una cantidad de etcétera que vienen a tratar de evitar los nuevos elementos resistenciales a lo que podría ser un pensamiento que nos haga, que nos permita un modelo de temporalidad diferente. De lo que se trata es de entender de qué manera el pasado llega al historiador en un presente entendido como un presente reminiscente. Bueno, y acá tenemos también, este es el término. Si vamos a ciertas precisiones, y en esto que decíamos, el riesgo del término de memoria, también el del recuerdo, que es psicologizarlo, etc., el término, y lo usa Benjamin, y lo usa Freud en 1892, cuando nace Benjamin, es el de reminiscencia. Las histéricas sufren de reminiscencia. ¿Qué es la reminiscencia a diferencia del recuerdo? Justamente es un recuerdo cortado de su contexto. Es un resto. Es una ruina. También está la famosa frase de Benjamin, después de toda esta teorización, de pasarle a la historia el cepillo a contrapelo. Esto también ha sido entendido de diversas maneras. Y justamente, una de ellas no subvierte la lógica que estamos tratando de subvertir, que es este modelo de temporalidad. Lo que plantea es cambiar de héroes y de víctimas. Se ha entendido pasar la historia a contrapelo, no hacer la historia de los vencedores, sino hacer la historia de los vencidos, pero si no se subvierte la lógica, se sigue situando el pasado como un punto fijo, solo que lo vemos de manera diferente. ¿Se entiende? ¿No? En general se ha interpretado así, y acá por lo menos nosotros tratamos de insistir en otro lado, sin desconocer por supuesto que la historia es la de los vencedores y que los vencidos, digamos, y que a eso se llama bienes culturales, como dice Benjamin. Después voy a ver si encuentro la tesis, la voy a buscar.